Buenos días, tardes, noches, cuando sea que vayas a ver este vídeo ya sabes que siempre te digo lo mismo. Mi nombre es Diana y estás en el canal de Maestra en Tiempos de Crisis. Así que dentro nuevo vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Te preguntarás, Diana, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la sexualidad en el sistema educativo y te he preparado una presentación súper útil. Así que quédate hasta el final del vídeo porque si estás preparando OPOS te va a venir genial porque vamos a hablar de cómo se enfoca la educación sexual en el sistema educativo y muchísimas cosas más a través de las leyes. Y te voy a dar leyes, que es súper importante. Entonces, vamos a poner ya la presentación. Yo me voy aquí a una esquinita y ponemos la presentación para que la puedas ver. Cuando veas que no estoy mirando a la cámara es porque estoy mirando la presentación. Entonces, vamos a hablar de la educación sexual en el sistema educativo. Y primero vamos a hablar de por qué es necesaria la educación sexual, ¿no? El punto número 1 y más importante es porque el conocimiento es poder y eso lo sabemos, ¿no? Y tener información explícita y fiable sobre sexualidad pues hace que después podamos decidir en función de nuestros intereses, de nuestros gustos, de todo lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces al final la educación sexual es sinónimo de empoderamiento, es una herramienta de empoderamiento. A mí la palabra empoderamiento me gusta muchísimo y dar educación sexual al final es dar herramientas para que nuestros alumnos y alumnas se empoderen, sepan establecer sus límites y sepan construir relaciones sexuales, relaciones íntimas en torno al autorrespeto y a respetarse a sí mismo. Otra de las cosas súper importantes es eliminar el porno como modelo. Y hay una frase que digo siempre y no recuerdo dónde la oí, y es que aprender sobre sexo viendo porno es como aprender a conducir viendo Fast and Furious. Y a mí esa frase me encantó. O sea, es una frase que a mí me gustó mucho porque tiene razón, ¿no? Es verdad que al final si nosotros no damos una educación sexual de calidad, si no resolvemos las dudas que tienen nuestros alumnos y alumnas, van a recurrir al porno, ¿no? Que al final es lo más accesible, ir a ver porno y van a construir su modelo de sexualidad a partir del porno. Y no hay nada más antinatural que el porno, ¿no? Aparte de que tiene estereotipos sexistas bastante fuertes, ¿no? Y bueno, al final, si nosotros damos una educación sexual de calidad, esto no significa que nuestros alumnos y alumnas no vayan a ver porno, pero sabrán distinguir lo que es una relación sexual sana, más real, y lo que es algo de ficción, porque al final el porno es una producción cinematográfica. Vale, otra cosa muy importante y que todos y todas sabemos, pues es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se ha demostrado a través de varios estudios que cuando los alumnos y alumnas reciben una educación sexual de calidad, disminuye el número de enfermedades por transmisión sexual. Y ponía aquí esta frase de me cuido, te cuido, ¿no? Inculcar que cuando nos cuidamos en una relación sexual, estamos cuidando también no solo a nosotros, sino a la otra persona. Otra cosa que ya lo nombraba antes es que es una forma de autoconocimiento, ¿no? Si no me conozco yo misma en torno a mi sexualidad, si yo no conozco mi sexualidad, no voy a saber marcar límites al otro, porque directamente no voy a saber dónde están mis límites. No voy a saber qué me gusta, qué no me gusta para decirte, oye, mira, hasta aquí, esto no me gusta. Oye, mira, esto me gusta mucho. Con la educación sexual lo que pretendemos es que nuestros alumnos y alumnas conozcan y descubran su propia sexualidad para que sepan establecer límites, para que sepan cuando existe una relación de abuso, para decir, mira, oye, a mí esto no me gusta, no pases de aquí. Es súper importante la educación sexual en este sentido. Otro que es muy importante, la educación sexual
es vital para aprender a disfrutar. Es obvio que la inmensa mayoría de las personas disfrutamos con el sexo. ¡Ay! Se acaba de ir. Disfrutamos con el sexo y a través del sexo y de nuestra sexualidad pues disfrutamos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, debido a diversos estereotipos machistas, a las mujeres se nos ha penalizado más. Incluso sabemos que en ciertos países pues se elimina el clítoris para que la mujer no sienta placer, ¿no? La mujer está como penalizado que a la mujer le guste el sexo y que la mujer sienta placer. Entonces, la educación sexual también sirve para inculcar a las niñas y a las adolescentes que no tienen que sentir vergüenza porque les guste el sexo, porque es normal que les guste el sexo tanto como a los hombres o más, porque sentimos placer cuando tenemos sexo. Entonces es algo totalmente normal y que hay que despenalizar, ¿no? El sexo dejó de ser pecado hace mucho y no tenemos que sentirnos culpables por ello. Entonces, una educación sexual de calidad hace que... ¡Ay! Se me volvió a ir. Lo que iba diciendo, que una educación sexual de calidad hace que aprendamos a disfrutar nuestra sexualidad de forma plena, ¿no? Y aprender a disfrutar ese placer. Otra cosa de por qué es necesaria la educación sexual es por la eliminación de mitos. Esto es súper importante, la eliminación de mitos, porque se han generado un montón de mitos alrededor de este tema y hay que desmentirlos, ¿no? Por ejemplo, aquí ponía que el himen se rompe durante la primera relación sexual. No siempre, puede que se haya roto antes o puede que se haya roto después de tener 2, 3 relaciones sexuales, porque es muy elástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos, ¿no? En la etnia gitana, que se hace lo del pañuelo y demás, y pobre de que no se manche el pañuelo, ¿no? Entonces creo que hay que eliminar muchos mitos que hay elaborados alrededor de la educación sexual y que nosotros como docentes tenemos que eliminarlos y tenemos el deber de dar una educación sexual de calidad y basada en la evidencia científica. Otra cosa, la educación sexual es educación para la salud, porque al final vamos a estar trabajando tanto en la salud psicológica, el bienestar de disfrutar de una sexualidad plena, sin remordimientos y sin culpas, y también la parte de la salud, porque vamos a evitar enfermedades de transmisión sexual y demás, ¿no? Entonces tenemos claro que educación sexual es sinónimo de educación para la salud y de salud en general. También tenemos que constituir una fuente de información fiable, ¿no? Que la escuela, los docentes, seamos, al dar educación sexual, esa fuente de información fiable. Que tus alumnos y alumnas tengan la confianza de preguntarte a ti, de buscar la información fiable en ti y no en un foro de internet, por favor. Porque es preferible que te tengan a ti esa confianza, que te pregunten, porque tú al final le vas a poder dar información de calidad, a que busquen un foro. Por favor, recuerdo una anécdota cuando estaba en el instituto de una amiga que no le bajaba la regla y había buscado en internet pues cómo se podía abortar de forma natural y pues la mandaban a meterse perejil, donde todas sabemos. ¿Vale? Entonces, por favor, constituyamos una fuente de información fiable y un referente respecto a aprender sobre sexo y sexualidad y que no tengan que recurrir a foros en los que van a encontrar barbaridades. Por último, es un aprendizaje para la vida. Entonces, la educación sexual es necesaria por eso, porque nos hace aprender para la vida. Y yo lo ponía aquí, ¿no? Enséñame cosas que me hagan la vida un poco más fácil, cosas útiles, porque la sexualidad al final, nuestra vida, es una parte muy importante en nuestra vida, la sexualidad y el sexo. Entonces es súper importante. Y esta, por favor, que se nos meta en la cabeza, sobre todo a muchas familias, la educación sexual no aumenta la actividad sexual, ¿no? O sea, lo pone aquí, la educación sexual no implica un aumento de la actividad sexual. Simplemente estamos concienciando. Y aquí hay un dato que me dio una matrona una vez que fui a hacerme una revisión y me dijo que antes las vacunas del cáncer de útero se ponían a los 14 años y se tuvo que adelantar la edad a los 12 años porque es recomendable que para ponerte la vacuna no hayas mantenido relaciones sexuales, y se encontraban que cuando llegaban a los 14 años
ya habían mantenido relaciones sexuales, entonces por eso se ha adelantado a los 12 años. Es decir, que la educación sexual es imprescindible en la educación primaria, porque de primaria salen con 12 años y ya nos estamos encontrando que han mantenido relaciones sexuales. Con 12, 13 años ya se empiezan normalmente a mantener relaciones sexuales, entonces hay que educar antes, no después, ¿no? Súper buena pregunta. ¿Hasta dónde puedo llegar y qué puedo explicar y qué no? Aquí esta frase la saqué de una guía que se llama Cocinando con Sexto Sentido, que a mí me encanta, y es muy útil. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues contesta a lo que te pregunten. El tema de la sexualidad, del sexo, genera muchas preguntas, entonces contesta a los que tus alumnos y alumnas quieran saber y a lo que quieran preguntar, porque al final, si tú no les das la respuesta, la van a buscar en un foro de internet, y es lo que decía antes, es preferible que se la des tú, que eres una fuente fiable, a que la busquen en un foro. Entonces, ¿hasta dónde llego? Pues a contestar las preguntas, ¿no? A contestar básicamente lo que te pregunten. Y muchas veces esto lo vi hace 2 años con una profesora que decía, pero ¿cómo les voy a hablar de lo que es masturbarse? A ver, o sea, no hace falta que le digas cómo te tienes que masturbar, qué juguetes puedes utilizar. Evidentemente, eso no hace falta que se lo cuentes. Pero sí que es verdad que puedes explicar qué es la masturbación. Oye, pues la masturbación consiste en tocar nuestros genitales, estimular nuestros genitales para conseguir placer. O sea, ahí no hay nada del otro mundo. ¿Cuándo le vas a explicar qué es masturbarse? ¿Cuando esté cansado de hacerlo? O sea, ¿vale? Hay que, no, aunque estemos en primaria, hay que hablar sin tapujos y dejar de que la educación sexual sea el gran tema tabú del sistema educativo. Y es verdad, ¿no? Que al final esto se sigue considerando un tema tabú y muchas veces hace que nosotros como docentes nos sentamos inseguros a la hora de dar educación sexual, porque y si nos metemos en un lío y si la directora o el director del colegio me echa la bronca porque me he excedido y si me llega una familia y me dice, oye, ¿usted por qué le ha dicho que es masturbarse a mi hijo? ¿Vale? Porque nos pueden decir que estamos adoctrinando, ¿no? Que estamos incitando. Y por eso, la mayoría de las veces cuando damos educación sexual, pues influye mucho el tipo de colegio que tengamos. No es lo mismo un colegio público o un colegio que no tiene doctrina religiosa a un colegio religioso, ¿vale? Nunca va a ser lo mismo dar educación sexual en un colegio no religioso que en un colegio religioso. Y eso lo sabe todo hijo de vecino, como dice mi abuela. Influye también mucho las familias, ¿no? Cómo sean las familias, el nivel de estudio de las familias, la religión de las familias. Todo eso va a influir muchísimo en cómo podamos abordar la educación sexual. Y aquí llega el boom, ¿no? La educación sexual no está recogida de forma explícita en el currículum, ¿vale? No hay un apartado que diga, pues, educación sexual, tienes que dar esto y esto. Eso no está como tal. Pero sí que es verdad que podemos recurrir a partes del currículum que avalan la educación sexual, ¿vale? No está recogida de forma explícita ni tiene unos contenidos específicos, pero sí que podemos recurrir al currículum para tratarla. Entonces vamos a ver paso por paso dónde puedes encontrar la educación sexual en el currículum y esto es súper importante para la gente que está estudiando OPO. Por cierto, yo espero que ya si te está gustando este vídeo te hayas suscrito en el canal y hayas activado la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y ya si quieres petarlo y te ha gustado me puedes dar un me gusta. Bueno, esto, el que no esté recogida de forma explícita en el currículum, ha provocado siempre una serie de controversias, ¿no? Porque se puede considerarse que estamos adoctrinando al alumnado o que estamos siendo promiscuos y promiscuas, ¿no? Bueno, de hecho en España ya quisieron sacar la medida del PIN parental, no voy a opinar, no voy a entrar en temas políticos, pero al final era básicamente por esto, ¿no? Porque decía que muchas veces se daba charlas al alumnado que no tenían que ver con el currículum y que las familias podían elegir si le daban educación sexual o no. Y yo ahora digo una cosa, ¿no? Porque decían que las familias tenían ese derecho. Yo digo que es una frase que a mí me gusta mucho y es que los derechos se acaban cuando incumplen los derechos del otro, ¿no? Y todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse de forma integral y a recibir una educación
que potencie el desarrollo total de su personalidad. Entonces ninguna familia tiene derecho a impedir eso. Entonces ahora ya, sí, vamos a revisar toda la normativa para que te quede claro por qué tenemos que tratar la educación sexual en los colegios. Nos vamos a la norma de todas las normas, la ley máxima, la ley suprema en España, pues es la Constitución española, y ya la Constitución española nos avala con el artículo 27 que habla de la libertad de enseñanza y dice pues lo que te pone aquí: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a principios democráticos de convivencia y a los derechos de libertades fundamentales. Sí, lo que pretende es el pleno desarrollo de la personalidad humana, pues la sexualidad forma parte de ese desarrollo, ¿no? Y ahora ya nos vamos al decreto más importante, bueno, Real Decreto más importante, que es el Real Decreto 126/2014, ya me lo aprendí, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria. Este va a ser el decreto base, ¿no? Del que siempre vamos a partir a la hora de avalar cualquier propuesta, ¿no? Que hagamos, cualquier forma de educación. Y eso básicamente es lo que dice la diapositiva, ¿no? Que en él se establece pues los criterios, los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables. Entonces vamos a estudiarlo para ver qué podemos hacer respecto a la educación sexual. El artículo 6 nos habla de los principios generales y ya aquí nos lo está diciendo, que esto se basa básicamente en el artículo 27 de la Constitución española que hemos hablado. Te estoy dando una clase para oposiciones brutal. Vale, entonces la finalidad de la educación primaria pues es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la escritura de norma y la adquisición de nociones básicas de la cultura y hábito de convivencia. Aquí entra. Y después habla también de afectividad con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de los alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, aquí está claro, esto lo saca del artículo 27 que habla de la libertad de enseñanza de la Constitución española y nos dice que, oye, que es un derecho del alumnado. Entonces lo tenemos avalado. Otro artículo, el artículo 7 de este Real Decreto, nos habla de los objetivos de la educación primaria. Y aquí vamos a hablar de ciertos objetivos puntuales que nos habla y que nos avalan la educación sexual. Por ejemplo, uno es conocer los valores y normas de convivencia para poder ejercer un ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos. Esta está directamente relacionada con la educación sexual. Después el otro nos dice conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre personas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Siempre vamos a tratar de eliminar estereotipos sexistas cuando abordemos la educación sexual, entonces está totalmente encuadrada dentro de este objetivo, ¿no? Iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación con un desarrollo crítico. Esto es súper importante y vamos a hablar más adelante porque es verdad que las nuevas tecnologías en cuanto a educación sexual están trayendo muchos problemas y vamos a hablar en cómo abordarla, ¿vale? Espero que este vídeo no se te esté haciendo muy largo, pero es que tiene mucho contenido. Otro de los objetivos fundamentales de la etapa de educación primaria es valorar el higiene y la salud, y esto está íntimamente relacionado, ¿no? Y aceptar nuestro propio cuerpo y el de los demás. Sobre todo lo de aceptar nuestro propio cuerpo, porque cuando damos una educación sexual y, por ejemplo, enseñamos diferentes tipos de vulva y diferentes tipos de pene, estamos aprendiendo a aceptar el nuestro, porque muchas veces cuando vamos a ver porno, vemos el tipo de clítoris ideal, el tipo de pene ideal, y después no vemos lo que tenemos nosotros y quizás decimos, es que no me gusta, es que no es como son los demás. No, es que hay una gran variedad, hay una gran diversidad y tú tienes pues tu forma y uno dentro de ellos. Entonces es súper importante a nivel psicológico, ¿no? Aprender a aceptar nuestro cuerpo y aprender a conocerlo. Y aquí sobre todo el objetivo de etapa que más se relaciona con la educación sexual pues es desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. Entonces está muy encuadrada. Por favor, también el otro día veía en Facebook y me gustó mucho una foto que decía educación sexual también es aprender a distinguir cuando hay abuso y aprender a poner límites.
No te pienses que en la escuela lo que queremos es enseñar el Kama Sutra, ¿vale? O sea, ahí está la clave de la educación sexual, aprender a poner límites, abusos, autoaceptación, autorrespeto, conocer mis límites, ¿vale? Elementos transversales. El artículo 10 que habla sobre los elementos transversales, pues nos dice también que hay que luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por la prevención de violencia de género. Esto todo se aborda con la educación sexual y se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Y ya nos vamos a las asignaturas troncales y en la que está recogido de forma más explícita la educación sexual, pues es en ciencias de la naturaleza, ¿no? Nos dice además que en esta asignatura tenemos que tener una actitud de toma de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas, ¿no? Y a valorar las consecuencias. Esto es súper importante cuando trabajamos educación sexual, valorar las consecuencias que tenemos, ¿no? Porque es súper importante que los alumnos y alumnas aprendan a que si hago un acto, por ejemplo, si tengo una relación sexual sin protección, ¿no? Sin preservativo, la consecuencia puede ser una, que me quede embarazada o que deje embarazada a una chica, o dos, y más importante, que contraiga una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es súper importante ver las consecuencias. Y también consecuencias legales, y ahora hablaremos del sexting, que es muy interesante, y nos daremos cuenta de lo importante que es que nuestros alumnos y alumnas conozcan las consecuencias legales en cuanto a educación sexual, ¿no? En cuanto a sexualidad y a sexo. Otra de las cosas que nos dice la ciencia de la naturaleza es que hay que promover la curiosidad, el interés y el respeto por sí mismo y hacia los demás. Y esto todo lo hacemos con la educación sexual. Y ya nos iríamos al bloque 2. Hay criterios de evaluación que claramente se relacionan con la educación sexual, ¿no? Porque nos habla de aprender a identificar y localizar órganos implicados en las funciones vitales y una es la de reproducción, entonces encaja aquí. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así que también encaja, ¿no? Y relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y potenciando hábitos de vida saludable. Entonces, una educación sexual que promueva la salud, ¿no? Que promueva hábitos saludables, encaja totalmente dentro del currículum de educación primaria. Después tenemos también contenidos que están directamente relacionados y tenemos varios: el cuerpo humano y su funcionamiento, función de reproducción, salud y enfermedad, conocimiento de sí mismo y de los demás, la relación con los demás, la igualdad entre hombres y mujeres, y también tenemos estándares de aprendizaje evaluables que avalan. Yo todo esto se los voy a dejar para que lo tengan, sobre todo si están preparando oposiciones o si van a hacer cualquier situación de aprendizaje que sea de educación sexual, tienen aquí toda la normativa en la que basarse. Así que por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete, que voy a seguir subiendo vídeos así. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Importante, y aquí puse el semáforo en rojo, que no es educación sexual. Educación sexual no es limitarse a hablar de la anatomía de los sistemas reproductores, tanto femenino como masculino. No es hablar de menstruación con lo que se suele hablar, diciendo lo que es un tampón y diciendo lo que es una compresa, ¿vale? Y tampoco es hablar simplemente de métodos anticonceptivos, sino de concienciación. Y aquí, por ejemplo, cuando se habla de menstruación nos falta mucha información porque se habla de tampones, de compresas, pero no se habla de sangrado libre, no se habla de la copa menstrual y no se habla de cómo respetar nuestro cuerpo cuando tenemos la menstruación, ¿no? Y esto es súper básico. Entonces, gran pregunta, Diana, que te has liado como una persiana, tía. Vamos a ver, que te vienes arriba y pasa lo que pasa. Entonces, lo importante, vamos al grano después de por lo menos 20 minutos de vídeo. ¿Cómo podemos abordar la educación sexual? Pues lo primero, desde el respeto y del autoconocimiento, ¿no? Es esencial que la educación sexual se aborde respetando los ritmos, porque a lo mejor tenemos alumnos y alumnas a las que les da mucha vergüenza y no nos quieren preguntar, entonces tampoco hay que forzar, ¿no? Y en todo momento hay que fomentar el autoconocimiento y evitar comparaciones, ¿no? Lo que decía antes de que muchas veces después nos comparamos con el porno, no, conócete a ti, explora tus límites, explora tu cuerpo
y no te compares, ¿no? Y también, por ejemplo, pues suele pasar mucho con la edad en la que pierde la virginidad, ¿no? Que llega a lo mejor y hay mucha gente que la pierde con 13, con 14 y cuando ya un adolescente tiene 16, 17 años y no la ha perdido, se empieza a sentir mal, ¿no? Entonces eso hay que potenciarlo, tú tienes tu propio ritmo, tú tienes tu forma de ser y no tienes que compararte con la edad a la que otros la hayan perdido, básicamente, ¿no? Súper importante, diversidad afectivo-sexual. Y al igual que decía que hablar de educación sexual no fomenta la actividad sexual, hablar de diversidad sexual tampoco va a fomentar que tú tengas unas orientaciones sexuales u otras. Simplemente vas a conocer la realidad y vas a poder respetar la realidad de los demás. Ya está. Y vamos a hacer que nuestros alumnos y alumnas cuando transitan procesos complicados, pues como por ejemplo una transexualidad, ¿no? Que empiezan a descubrir que han nacido en un cuerpo pues que no se corresponde, ¿no? Y es un proceso complicado, pues simplemente estar acompañados y darle visibilidad a que es algo totalmente normal, algo totalmente natural. Hay un protocolo, ¿vale? Por lo menos para el gobierno de Canarias hay un protocolo específico para alumnado trans, ¿vale? Eso está y está súper bien en la página de la consejería que están todos los protocolos. Vale, otro. Tenemos que abordarla eliminando los estereotipos de género, ¿no? Y aquí pongo algo, o sea, que ya lo dije antes. Las mujeres también disfrutamos del sexo y las mujeres tenemos derecho a autoexplorarnos como los hombres, ¿no? Porque al final cuando un hombre se masturba, a lo mejor dice, hoy me masturbé 4 veces. Y es como, ¡guau, qué machote! Y cuando una chica, ¿no? Se masturba es como que lo hace desde la vergüenza, desde el, uy, no lo voy a decir porque me da vergüenza, a ver si van a decir que soy muy sueltita, ¿no? Se suele utilizar esa palabra aquí en España y no, ¿no? O sea, yo trabajé también con adolescentes durante 2 años y eliminar los estereotipos de género es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, recurrían mucho al es una puta, es que es muy suelta, es que es una guarra y al chico no se le decía nada, ¿no? Cuando se hablaba de sexo. Entonces hay que luchar contra esto y es un trabajo continuo. Sexting. Sexting. Tienen que conocer esta palabra y metérselas en la cabeza y educar mucho en cuanto al sexting. El sexting es una práctica que en lo que consiste es en enviar fotos, vídeos, audios con contenido sexual a través de un teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Y esto después de hacer diferentes estudios se ha demostrado que esta práctica cada vez aumenta más en menores de edad. Y aquí, cuidado, y lo ponía aquí, es muy importante tratar tanto las consecuencias psicológicas que tiene esto como las consecuencias legales, porque vamos a suponer que yo estoy con un chico, le mando un vídeo a lo mejor masturbándome, lo dejo con ese chico no acepta que yo lo haya dejado y empieza a difundir ese vídeo. Las consecuencias psicológicas y de acoso escolar que suelen derivar son brutales, porque al final se le empieza a etiquetar, ¿no? Se me empezaría a etiquetar a mí como es una guarra, es una puta, ir al instituto o al colegio para mí sería ya, ¿no? Como un suplicio y eso es súper importante, pero también es importante hablarles de las consecuencias legales, porque esto evidentemente tiene consecuencias legales y consecuencias legales graves, ¿vale? Graves. Entonces, es importante que lo entiendan porque al ser menores de edad, esas consecuencias irán a su familia y no es nada grato. Y son saladitas las multas si nos metemos en juicio y demás. Proyectos de educación sexual. Esto es súper importante porque muchos organismos, por ejemplo, en el gobierno de Canarias y en el Cabildo de Tenerife sé que impulsan varios proyectos de educación sexual. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nosotros como docentes no tenemos la formación necesaria y si hay proyectos que nos lo van a dar ya hecho, pues oye, mucho mejor que mejor participar, ¿no? Esto también es súper importante, las asociaciones y colectivos LGTBIQ+. Ya no es LGTBI, ¿vale? Es LGTBIQ+. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque están muy formados y formadas en este tema, entonces nos pueden dar formaciones de calidad, ofrecen proyectos de calidad. Aquí en Tenerife, por ejemplo, tenemos la asociación Algarabía,
que yo los he visto participar en varios proyectos, porque tuve la suerte de estar en un cole en el que tenían un proyecto muy bonito que se llamaba Construyendo un cole de todos los colores y trabajaban la diversidad afectivo-sexual de una forma brutal, ¿no? Y entonces estos colectivos de verdad que ayudan un montón, y en concreto Algarabía en Tenerife tiene muchísimos proyectos de educación afectivo-sexual. Y nada, ya para despedirme les voy a hablar de la bibliografía de referencia. Hemos hablado en este vídeo de la Constitución Española. También me he basado mucho en la Guía Sexológica para Maestros de Cocinando con Sexto Sentido y en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el Currículum Básico de Educación Primaria. Espero que te haya gustado este vídeo. De verdad que si te ha gustado este vídeo, espero que le des me gusta, que me dejes algún comentario, porque creo que es esencial. También lo he hecho con la intención de que ayude muchísimo a aquella gente que está preparando oposiciones, porque al final todo lo tenemos que basar en la ley, y también para hacerte mucho más fácil si vas a hacer una situación de aprendizaje relacionada con educación sexual, que tengas que basarte y cómo abordarla. Nada, nos vemos en otro vídeo, que voy a empezar a subir muchísimos vídeos. También me puedes seguir en todas las redes sociales. Estoy en Facebook y estoy en Instagram como Maestra en Tiempos de Crisis, y también puedes visitar mi página web, que tengo muchísimos recursos y cursos, ¿vale? Así que nada,